Vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 4 al 16. Continuamos con el estudio, la serie Hechos de los Apóstoles. Hoy es nuestro estudio 38, capítulo 9, versículo 4. Y el estudio se llama Un hombre de mala fama. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces un discípulo, en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, mis hermanos, si ustedes recuerdan, en los estudios pasados, más en el pasado inmediato, estuvimos hablando de un Saulo perseguidor de la iglesia primitiva. No sé si recuerden que hablamos de un Saulo que respiraba venganza en contra de los cristianos. Hablamos de que era un hombre sanguinario y cruel, que no buscaba cristianos únicamente en las ciudades, sino que él entraba casa por casa y apresaba a hombres y mujeres por igual. O sea, a él no le importaba si eran hombres, si eran mujeres, si eran pequeños, si eran grandes, simplemente era gente que se dijera cristiana, y ya con eso era más que suficiente. Si le decían: mira, en tal casa parece que hay cristianos, él iba inmediatamente y entraba con ese poder que le había dado la religión tradicional en ese tiempo, la religión de los fariseos. Pero también, como vimos en este estudio pasado, Saulo de Tarso, y también lo estamos leyendo en estos versículos, Saulo de Tarso tuvo un encuentro directo con Cristo. Esa fue una situación impactante para un hombre asesino, sanguinario, perseguidor de la iglesia. Ese encuentro, un encuentro demasiado fuerte, un encuentro que transformó su vida al instante, pero su testimonio de perseguidor aún no se olvidaba. Esto sucede, mis hermanos, no nada más con Saulo de Tarso, sino con mucha gente que ha tenido un testimonio o una fama de mala persona. Saulo de Tarso tenía una fama, como lo acabamos de leer en los versículos. Ananías dice: este hombre tiene una mala fama en cuestión de que es perseguidor de la iglesia, perseguidor de los santos, perseguidor de los cristianos, o perseguidor de los del camino, como también se les conocía. Saulo de Tarso tenía esa mala fama, la cual, aunque ya había tenido ese encuentro con Dios, esa mala fama la seguía trayendo y la seguiría cargando
por un tiempo. Ese encuentro con Cristo que tuvo transformó su vida al instante. Y es lo que sucede con un verdadero cristiano. En cuanto nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, nuestra vida es transformada al instante. Mas, sin embargo, nuestro testimonio o nuestra fama es imposible agarrar y tirarla nosotros o el mundo al fondo de la mar. Dios sí lo hace, Dios lo hace inmediatamente que hay un encuentro con Cristo. Pero el hombre, el mundo, pues no lo va a mandar al fondo de la mar inmediatamente, sino que se van a quedar esos daños, esas reseñas que hiciste durante tu tiempo sin Cristo. Muchos de nosotros, los cristianos, hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados inmediatamente, pero tristemente seguimos cargando nuestro pasado. Hay gente que dejó de vernos durante X tiempo y de pronto te encuentran y creen que sigues siendo la misma persona. O hay gente que te conoció y ahora que te dices cristiano o ahora que proclamas el cristianismo dicen, pero ¿no te acuerdas lo que hiciste? Tú fuiste así, 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 así. Y esa mala fama, ese testimonio pasado te sigue llevando, lo sigues llevando como un lastre. Es importante que la gente ahora conozca a esa nueva criatura, a esa nueva persona que Dios ha transformado. Por eso es tan importante nuestro testimonio actual, mis hermanos. Porque mientras tu testimonio no cambie, aunque tú te digas cristiano, tu mala fama te va a seguir persiguiendo. Aunque tú digas yo soy cristiano, pero únicamente vivas de apariencia, tu mala fama te va a seguir persiguiendo porque van a decir, pues no que era cristiano y sigue viviendo igual, o sigue comportándose igual, o sigue hablando igual. Y Saulo de Tarso traía una fama de perseguidor, de asesino, de enemigo de la fe. Y pues lógicamente Ananías no sabía que ya había tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. La gente no sabe, mucha gente no sabe que tú tienes, que tú has tenido ese encuentro con Cristo. Tú vas a otra ciudad o vas a otro lugar y la gente no te conoce y te va a tratar como una persona normal o una persona del mundo. Y más si te conocen de hace tiempo, van a creer que eres la misma. Por eso es tan importante que ahora que tú llegas a un lugar donde te conocieron o llegas a un lugar nuevo, conozcan a esta nueva persona transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. La gente que te conoce ahora debe decir verdaderamente es un cristiano. Verdaderamente ahora trae una nueva vida, empezando por los de más cercanos que tengas. Y este mismo Saulo de Tarso, ahora llamado el apóstol Pablo, tenía que hablar muchas veces a la gente de lo que él era y de lo que Dios había hecho a través de su Espíritu Santo. Saulo de Tarso también, cuando veía problemas en las iglesias, llegaba y les decía, recuerden que ustedes tuvieron mala fama, recuerden que ustedes fueron de otra manera, pero ahora ya no, porque ahora ya han sido lavados, santificados, y es importante que nosotros recordemos día con día que Dios ha transformado nuestra vida. No podemos vivir del pasado, aunque la gente nos señale lo que éramos antes. Saulo de Tarso, llamado Pablo, le dijo a la iglesia de Corinto de esta manera, recuerden que ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, lesbianas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etcétera. Eso eran ustedes, de estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Es importante que nosotros, que decimos que somos cristianos, siempre estemos recordando que ya no traemos esa mala fama.
Que la gente se dé cuenta que hemos sido transformados así como Saulo de Tarso había sido transformado en un momento inmediato. Saulo de Tarso les decía, pero ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Jesús y por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Eso lo pueden leer ustedes en 1 Corintios 6 del 9 a 11. O sea, Saulo de Tarso tenía que explicarles que ya no se podían seguir comportando con esa mala fama y con esa mundanalidad que traían. Nosotros tenemos que recordar día con día, mis hermanos, que ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es el que nos ha transformado en nuevas criaturas. Es necesario que nunca se nos olvide. Y Saulo de Tarso tenía esa encomienda. Primero tenía que haberlo vivido él, reconocido que él tenía una mala fama, un mal testimonio, una fama de perseguidor de la iglesia, pero también tenía que recordarnos y recordarles a los nuevos cristianos que también esa fama mala había quedado ya en el olvido, o que debería de quedar en el olvido, y que la gente que los empezaba a conocer vieran esa transformación. Yo te pregunto, ¿cómo es que la gente te está viendo el día de hoy? ¿Siguen hablando de ti por tu mala fama que tenías, o ahora hablan de ti como una persona transformada por el poder de Cristo? Es importante saber cómo está ahora tu nueva vida. ¿Qué es lo que dice la gente de ti? Tú podrías decir, a mí no me interesa lo que diga la gente. Claro que te debe de interesar lo que dice la gente, porque tú eres un representante de Dios. Y era lo que Pablo tenía ahora que mostrarle a aquellos que le tenían miedo. Mostrar que verdaderamente Dios había transformado su vida y que esa mala fama que tenía en tiempos anteriores había sido cambiada. Nosotros podemos ver hombres de mala fama en medio de todas las escrituras. Yo no voy a hablar de hombres de mala fama de aquí, porque en el mundo conocemos muchísimos. Pero la escritura también nos habla que desde tiempos antiguos hubo muchos hombres de mala fama. Hombres que hasta el día de hoy seguimos recordando por esa mala fama que tenían. El primer hombre de mala fama que podemos recordar bíblicamente es Caín. Caín aparentaba ser un hombre de Dios, aparentaba ser un hombre que obedecía lo que sus padres le habían transmitido. Caín también ofrecía ofrendas a Jehová, igual que su hermano Abel. Mas sin embargo, su fama hasta el día de hoy la seguimos recordando. Únicamente cuando escuchamos el nombre de Caín, sabemos que es un hombre asesino, un hombre malo, un hombre que dio una ofrenda no agradable a Dios, y que sus consecuencias, o más bien su mala fama que traía, era porque su corazón no estaba unido al corazón de Dios. En Primera de Juan vemos que dice que sus obras eran malas. Caín, hasta el día de hoy, nosotros conocemos a un Caín como un hombre de mala fama. Incluso la gente inconversa, la gente que no conoce de la Biblia totalmente como lo conocemos nosotros, esa gente tú le dices, oye, ¿quién es Caín? Y ellos te dicen, el que mató a su hermano Abel. Mató a su hermano porque lo odiaba, porque era un hombre malo. ¿Tenía qué? Mala fama, y hasta el día de hoy sigue teniendo mala fama. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo quieres que te recuerde la gente que te conoce? ¿Como una persona de mala fama, o como una persona que tuvo mala fama y que ahora ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo quieres que te recuerden?
Hay otro hombre también en la escritura que también hasta el día de hoy se le reconoce como un hombre de mala fama y que nunca fue transformado su corazón. Ese hombre se llama Nimrod. Nimrod era un hombre que dice que era poderoso, que era valiente, que era arriesgado, mas sin embargo dice que andaba delante de Dios. Al escuchar o al estudiar la palabra delante de Dios no significa que era un hombre que a Dios lo apreciaba o que a Dios lo obedecía, sino delante de Dios quiere o significa, de acuerdo a las escrituras, que era un enemigo de Dios. Él quiso hacer su reino, él edificó su reino y quiso hacer una cúspide para llegar al cielo sin necesidad de Dios. Si ustedes leen la historia de la Torre de Babel, él dice que en lugar de la piedra utilizó ladrillo. Él con sus propias fuerzas quiso llegar a la cúspide diciendo: a mí no me interesa su Dios o el Creador. Este hombre de mala fama, Nimrod, siempre quiso ir delante de Dios, quiso que lo adoraran a él, incluso a su hijo Tamuz también. Y podemos citar a muchos más que existen en la palabra de Dios, que existen en la Biblia. Yo no sé si has conocido o conoces la historia de ese niño que creció en medio de otro niño, pero por el odio transmitido por la madre, hasta el día de hoy siguen siendo enemigos. Ese niño se llama Ismael y su madre se llama Agar. Hasta el día de hoy siguen peleándose los dos y siguen odiándose y siguen destruyéndose por causa de la transmisión del odio. Ese niño hubiera crecido amando también a Isaac y quizá hubieran crecido ahí unidos los dos, mas sin embargo Agar le transmitió odio a su hijo y su hijo hasta el día de hoy sigue transmitiendo odio a sus generaciones. No sé si tú recuerdas también a un hombre que estuvo en contra del pueblo de Israel y quería acabar con el pueblo de Israel, y hubo decreto. En el libro de Esther encuentras esa historia. Mandó a hacer una horca para el enemigo acérrimo de él, y en lugar de ahorcar al enemigo, él terminó ahorcado. Su nombre es Amán y lo conocen a Amán como el enemigo del pueblo de Dios. Pero no nada más se queda en hombres, porque a lo mejor tú dices: ay, todos esos hombres son malos. Hay una mujer también de mala fama que hasta el día de hoy también la gente la seguimos recordando. No nada más los cristianos, también los inconversos siguen recordando el nombre de esa mujer. Incluso en Apocalipsis habla de esa mujer, no literalmente de ella, sino de lo que ella estuvo haciendo cuando vivía. Esa mujer era una mujer con mala fama, una fama de maldad, de malvada, una fama de idólatra, una fama de manipuladora, y hasta hoy hablamos de ella y su nombre es Jezabel. Incluso mucha gente le dice a las mujeres: oye, tú no seas como Jezabel, ya no seas tan malvada, ya no seas tan manipuladora, ya no seas tan idólatra, te pareces a Jezabel. Y no es porque sean Jezabel, sino porque han aprendido de esa mala fama. Hasta hoy se habla de Jezabel, de esa mujer o de ese movimiento cruel en contra del pueblo de Dios. Cuando una mujer se levanta queriendo manipular a todos los demás para que ataquen a los verdaderos siervos de Dios, para que ataquen el verdadero cristianismo. Por eso mucha gente que se levanta como pastoras, esas traen también algo de Jezabel, porque quieren manipular al mundo y quieren poner en contra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no nos muestra que hay pastoras, mas sin embargo esas mujeres quieren empoderarse. Y así podría yo citar muchas,
Muchas personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Judas Iscariote, con esa mala fama. Y llegamos a los enemigos de Pablo, los enemigos de la fe. Esos enemigos que dejaron y abandonaron a Pablo, ese Demas que había desamparado a Pablo, ese Alejandro el calderero que le causaba puros males. Y todo esto de enemistad es por no amar a Dios. Gente que no ama a Dios. Toda esa gente que no ama a Dios se les conoce como hombres que hacen mercadería con la palabra de Dios, hombres y mujeres sin escrúpulos, que su mala fama se extiende por todas las congregaciones de los santos hasta el día de hoy. Hoy podemos citar varias personas que están haciendo mercadería con la palabra de Dios. Esos hombres que tienen mala fama de querer aprovecharse del pueblo de Dios para quitarles sus pertenencias. Que Dios me dijo que me tienes que dar tu auto, que Dios me dijo que tienes que darme tu casa, que Dios me dijo que tienes que darme todo tu dinero, que Dios me dijo, y Dios no dijo nada de eso. Y esa mala fama, mis hermanos, tristemente está afectando el verdadero cristianismo. Porque en cuanto tú llegas y les dices, soy cristiano, tú eres de los rateros, tú eres de los que le quitan el dinero a la gente, tú eres el que pides diezmos, eres gente que ya creó una mala fama y que está afectando el verdadero cristianismo. Oiga, pastor, pero esa mala fama no tiene nada que ver con Saulo de Tarso. Claro que sí, mis hermanos. Incluso el mismo Saulo de Tarso habló de esos hombres de mala fama. ¿Y por qué? Porque Saulo de Tarso también traía una mala fama. Traía una mala fama de perseguidor, traía una mala fama de religioso, traía una mala fama de asesino o de estar consintiendo en el asesinato de otros. Yo te pregunto, ¿qué es lo que estás consintiendo para que crezca la mala fama? Y Dios nos advierte de esas personas de la mala fama y nos dice qué es lo que debemos de hacer con esas personas que traen mala fama. Y peor tantito con aquellos que se dicen cristianos. Porque dijo el Señor Jesucristo, no te pido que los apartes del mundo, sino apártalos del mal. Entonces Dios nos muestra que nosotros tenemos que convivir con hombres de mala fama, pero no podemos ni debemos de convivir con gente de mala fama que se dice cristiano. Aquí empiezan las divisiones. Nosotros debemos de tener un testimonio o una fama completamente diferente a la que teníamos antes. Pero no por eso vamos a despreciar a los inconversos, a la gente que no conoce a Dios. A ellos tenemos que orar por ellos, amarlos y buscar que vayan a la conversión, al arrepentimiento verdadero. Pero hay gente que se dice cristiana y siguen teniendo mala fama. Siguen siendo enemigos de la fe, siguen siendo rebeldes. Y el Señor dice que ni aún comamos con ellos. Si tú has leído Primera de Corintios del 5, capítulo 5 del 9 al 11, ahí este día te da Dios lo que tienes que hacer con esas personas. Dios a través de Pablo dice de esta manera, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y aquí podría decir la gente, entonces con ningún fornicario. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. O sea, Dios hace la división correcta. No podemos dejar de convivir con los fornicarios, idólatras, avaros del mundo. Porque si no, pues entonces no podríamos vivir en este mundo. Porque en el mundo toda la gente trae alguna maldad o alguna mala fama.
Algunos son fornicarios, otros idólatras, otros afeminados, otros avaros, otros maldicientes, otros borrachos. Entonces no podríamos dejar de tener convivencia con ellos. Sino Dios, por medio de Pablo, nos aclara bien, dice, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun coman. Así que mis hermanos, nosotros no podemos estar teniendo comunión con los que se dicen hermanos y tengan esa mala fama. Y lo peor de todo es que no nada más tengan mala fama, sino que estén viviendo bajo esa mala fama. Los hombres de mala fama están en el mundo, mis hermanos, y de ellos es imposible apartarnos. No podemos apartarnos de ellos, pero de los que se dicen hermanos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. O sea, ya no es necesario, oye, ¿y por qué no te juntas con esa persona? Porque tiene mala fama y dice que es cristiano. ¿Y cuál es su mala fama? Es avaro, es idólatra, es maldiciente, está trastornando las escrituras, las está desviando. O sea, tenemos que aprender todo esto, mis hermanos. No podemos tener comunión con aquellos que se dicen hermanos y están en contra de la palabra de Dios. Pero también podemos ver acerca de los hombres de mala fama del mundo, no para dejar de juntarnos con ellos, sino qué significa mala fama, mis hermanos. Y acerca de los hombres de mala fama del mundo, sabemos que no tenemos el poder para que ellos se conviertan. Yo no tengo el poder para que se convierta el borrachito, el drogadicto, el asesino, el idólatra. No tengo el poder para transformarlo y convertirlo. Pero sí debo de predicarle el evangelio. ¿Él va a seguir con su mala fama? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta que se muera o hasta que Dios lo visite y lo transforme. Lo mismo que pasó con nosotros. No tenemos el poder para que ellos se conviertan y dejen de hacer lo malo delante de Dios, pero también sabemos que ellos pueden ser transformados como Saulo de Tarso y como tú y yo. Bueno, eso creo que tú has sido transformado. Vamos a hablar un poquito acerca de Saulo de Tarso. Acerca de Saulo de Tarso podemos saber que cuando Saulo iba a Macedonia para tratar de acabar con los del camino, o como después se les conoció como los cristianos, tuvo su encuentro personal con nuestro Redentor. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que cada uno de nosotros, los que tenemos esa mala fama, ese mal testimonio, eso que fuimos antes, necesitamos tener un encuentro personal. Personal. No vas a llegar a una congregación de cristianos y vas a decir ya soy cristiano. No vas a llegar y vas a ver que se están bautizando. Me voy a bautizar y ya soy cristiano. No. Cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro personal. Si tú ya tuviste ese encuentro personal con Cristo, la mala fama te va a seguir persiguiendo mientras la gente no vea que has sido transformado. Pero esa mala fama, déjame decirte que Dios ya la echó al fondo de la mar. Entonces la sigues arrastrando con los del mundo y tú debes de dar testimonio de que verdaderamente ya eres una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que Saulo cayó a tierra, y mucha gente dice que cayó del caballo, pero eso es una gran mentira. En la Biblia no dice de dónde cayó, si iba en carreta, caballo, corriendo, caminando. Solamente dice que cayó a tierra y que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es importante todo esto, mis hermanos, porque yo les, de acá de más adelante, dice la palabra que todos los demás oyeron la voz. Cuando tú llegas a una congregación, la gente escucha lo que dice el pastor, pero solo unos cuantos oyen la voz del Señor.
Todos oyen la voz y dicen, ay, habló fuerte y habló de Dios y habló muy bonito o habló X cosa. Pero muy pocos escuchan la voz de nuestro Señor. Y Saulo de Tarso tuvo ese encuentro personal y escuchó la voz de Cristo. Escuchó la voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo de Tarso le dice, ¿quién eres, Señor? Él no conocía verdaderamente a Cristo. Había oído hablar de el Nazareno que había sido crucificado. Había oído hablar de aquellos que seguían un camino. Había escuchado acerca de que esos hombres estaban dispuestos a dar su vida por el nombre del Nazareno, pero no conocía a Cristo. Por eso le dijo, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí, mis hermanos, es importante que entendamos esto también. El que tú niegues el nombre de Cristo, eres perseguidor de Cristo. Creo que ya lo vimos la vez pasada. Entonces nosotros, no es necesario decir, yo no creo en Cristo. Con que no obedezcas la palabra de Dios, eres enemigo de Cristo. Ya con eso. Dice también que Saulo de Tarso, al tener ese encuentro, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la gran diferencia, mis hermanos, cuando tenemos ese encuentro con Cristo. Cuando tenemos verdaderamente ese encuentro con Cristo es, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú no tienes ese encuentro con Cristo es, yo soy cristiano y voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a vivir mi vida a mi manera. Y a mí no me interesa si lo dice la Biblia, primero estoy yo y luego yo. Y sigues cargando con tu mala fama. Entonces Saulo de Tarso le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le contestó, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Saulo de Tarso se le tenía que enseñar lo que tenía que hacer. A ti se te tiene que enseñar lo que tienes que hacer. A mí se me enseñó lo que tenía yo que hacer. Necesitamos a alguien que nos enseñe lo que tenemos que hacer. Y necesitamos conocer las Escrituras para saber lo que tengo que hacer. Porque entramos a un nuevo reino, entramos a una nueva vida. Y yo no puedo seguir con mi mala fama. Tengo que ser cambiado en mi manera de pensar, en mi manera de hablar y en mi manera de actuar. Cambiado totalmente. De principio a fin, entré al mundo al derecho. Mucha gente dice, bienvenido al mundo al revés. No, mis hermanos, andaba yo en el mundo al revés. Llego a Cristo y entro al mundo correcto, al mundo al derecho. Ay, no, es que llegaste al mundo al revés. No llegué al mundo al revés. Más bien Dios está enderezando mis pasos, está enderezando mi camino, me está poniendo en el lugar correcto, en el lugar derecho. Este encuentro personal, mis hermanos, con Saulo fue igual, ya que los hombres que iban con Saulo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber nada, pero también estuvo esperando las indicaciones. ¿Qué tengo que hacer? Yo te pregunto, ¿has visto las indicaciones? ¿Has escuchado las indicaciones? ¿Estás llevando a cabo las indicaciones que Dios te ha dado? Les hablaba yo de una ecuación. Tengo X problema, voy a las Escrituras, obedezco a las Escrituras y la respuesta o el resultado es paz para con Dios. Saulo de Tarso hizo lo mismo. Saulo de Tarso llegó y ahora ¿qué hago? Tengo una vida diferente, me siento diferente, ya no quiero perseguir cristianos, sino quiero hacer lo que tú me digas, Señor. Y dice, bueno, espera indicaciones. ¿Las indicaciones de dónde crees que vinieron? ¿De Ananías? ¿De los apóstoles? No, mis hermanos, las indicaciones vinieron de Dios mismo, de Cristo Jesús mismo. Y yo te diría, las indicaciones que tú recibes vienen de parte de las Escrituras.
Dale gracias a Dios que traemos las Escrituras, porque las Escrituras nos llevan al entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Saulo de Tarso tenía que ser enseñado en esta nueva vida. Y para eso tenía que conocer los mandatos de Dios. Y ya después de conocer los mandatos de Dios, obedecer los mandatos de Dios, hubo paz con él delante de Dios. Pero vuelvo a repetirles, eso sucedió antes de que la gente supiera. Saulo de Tarso tuvo ese encuentro. Saulo de Tarso fue transformado. Saulo de Tarso, toda esa mala fama que traía, el Señor le echó al fondo de la mar. Pero Ananías no lo sabía. Ananías seguía creyendo en el hombre de mala fama. Ananías seguía conociendo del hombre de mala fama. ¿Y por qué? Porque la mala fama se extiende también. Así como ahora tu fama de cristiano o tu testimonio de cristiano, ahora ya mucha gente la conoce, también Saulo de Tarso, su mala fama y la mala fama que teníamos nosotros, mucha gente todavía sigue creyendo que la tenemos. Por eso somos responsables nosotros de que la gente conozca a la nueva criatura que existe dentro de nosotros. Dice en el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos, había entonces un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías. Ananías, ¿quién era? Un siervo del Señor. Era un cristiano celoso. Un cristiano que había huido a Damasco. Recuerden que por medio de la gran persecución llegaron muchos a Damasco, llegaron muchos a diferentes lugares del mundo. Entonces dice que le dijo el Señor Jesucristo, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Imagínate nada más que Dios te diga, ve a buscar al que te está persiguiendo, ve a la casa donde está él. ¿Qué pensarías? No, pues Dios me quiere llevarme allá para que me maten, para crucificarme o para que me apedreen. Ananías no entendía que Saulo de Tarso ya había sido convertido y cambiado. Yo voy a la casa de quien no, ese tiene una fama que mejor ni entro. No, es que Dios ya lo transformó. Gloria a Dios, ¿verdad? Sería eso bueno. Y dice que Ananías respondió, he oído mucho acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, la mala fama de Saulo de Tarso ya se había extendido por todos lados. Dice por ahí un dicho mundano, te mata un perro y te dirán mataperros. Y es lo mismo con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso traía una mala fama. Ananías no quería obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso traía esa mala fama de que iba a acabar con todos los cristianos. Esa mala fama ya se había extendido. La mala fama de Saulo de Tarso se había extendido por todo el pueblo cristiano y ninguno se atrevía a presentarse delante de él. Porque sabían que cualquiera que se presentara delante de Saulo iba a terminar en la cárcel, iba a terminar apedreado o iba a terminar a lo mejor recibiendo latigazos. Iban a ser atrapados y lo más seguro que muertos. Esta mala fama se extendió por toda la región. Saulo era apoyado por los perseguidores, pero los hermanos en la fe, aparte de temer, les puedo asegurar que muchos oraron por su conversión. Eso sí lo puedo asegurar. Yo te pregunto, ¿tú no oras por aquellos que tienen mala fama? ¿Tú no oras por aquellos que conoces que traen mala fama, asesinos, drogadictos, violadores, familiares tuyos que traen mala fama también? Yo te pregunto,
¿Acaso tú nunca tuviste mala fama? ¿O me vas a decir que tú eras una blanca palomita? Todos tuvimos esa mala fama. Mucha gente te daba la media vuelta con tal de no encontrarse frente a frente contigo. No porque los fueras a asesinar o a matar, pero a lo mejor sí a golpearlos o a decirles alguna mala palabra. O simplemente ya hasta te tenían miedo. Mas sin embargo, Dios hace grandes milagros. Y Dios hizo ese grande milagro con Saulo de Tarso. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De verdad, mis hermanos, Saulo de Tarso, ahora que ya conocemos el Nuevo Testamento, que lo tenemos en nuestras manos, de verdad fue un digno representante de la transformación de Dios. Un hombre de mala fama transformado por un hombre celoso de la palabra. ¿Serás tú ese? ¿Serás tú esa? Aquellos que ahora pueden decir, no, él era así, ella era así, pero ahora, ¿no? Deberías de ver cómo ama al Señor, cómo obedece al Señor, cómo se entrega al Señor. Yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Que sigan hablando de tu mala fama o de lo que Dios ha hecho en ti? La transformación de Saulo había sido interna y sus perseguidos, entre ellos Ananías, no lo podían constatar. Pues dirá el Señor, pero, ay Señor, yo tengo miedo, tengo mis reservas. No creyó del todo Ananías, mas sin embargo, por encima de su incredulidad estuvo ¿qué? La obediencia. La obediencia, mis hermanos. Debemos de obedecer al Señor en medio de nuestra incredulidad. Ananías tenía que obedecer, aunque sabía que si llegaba a pasar algo, su vida iba de por medio. Mas sin embargo, a Ananías no le importó su vida no le importaba, porque recordemos que primero es obedecer a Dios. Porque para un verdadero cristiano el vivir es Cristo, pero si mueres es ganancia porque ya estarías con Cristo. Y Ananías estuvo dispuesto, mira Señor, yo te voy a obedecer. Tú dices que Él ya no me va a matar, te voy a obedecer. Pero si me mata, no importa, porque para mí el morir es ganancia. Este hombre de mala fama tenía que mostrar que verdaderamente Dios lo había transformado. Y más adelante ya podemos ver que ese hombre, Saulo de Tarso, el hombre de mala fama, ahora tenía una fama de hombre radical, de defensor de la verdad, de que ahora sí iba a defender lo que antes persiguió. Yo te pregunto, ¿eres un hombre transformado? ¿Eres una mujer transformada? ¿Ahora defiendes lo que perseguiste cuando eras idólatra, cuando eres maldiciente, cuando eras la peor persona de fama? ¿Ahora puedes defender radicalmente lo que Dios ha hecho en ti? ¿Eres un hombre transformado, una mujer transformada, una persona radical? ¿Eres una persona que ya no vende su primogenitura? Como ese Esaú, hombre de mala fama. Ahora vemos a un Saulo de Tarso, conocido como el apóstol de los gentiles, como Pablo, como el apóstol Pablo, como el hermano Pablo, como el defensor de la verdad. Porque Saulo de Tarso ya no existía más. Ahora era el apóstol Pablo que defendía aún con su vida la verdad. ¿Eres tú uno de esos? Pasó de un judío fariseo perseguidor a ferviente defensor cristiano. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu fama ahora que eres cristiano?
¿Cómo está tu fama ahora que eres cristiano? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Que nada más bla, 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 bla? ¿O que eres verdaderamente lo que dices ser? Porque muchos dicen que son cristianos y hablan que son cristianos, pero no viven como cristianos. Se perciben como cristianos, pero tristemente no son cristianos, son mundanos. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente que te conoció antes de ser cristiano y qué dice ahora? No, sigue siendo la misma persona. Pues sí, traerá una Biblia bajo el brazo, se congregará y canta alabanzas, pero su manera de ser es igualita de siempre. Qué triste. Eso no es terminar con tu mala fama. Eso es acrecentar tu mala fama. Es importante que pongas reflexiones en qué es lo que hablan de ti. De la gente que te conoció antes de ser cristianos. La gente ha visto tu vida transformada por la palabra de verdad. O aún sigues arrastrando tu mala fama por tus hechos. No, así era. ¿Y qué crees? Así sigue siendo. Así era, pero no, ahora ha cambiado totalmente. ¿Qué quieres que digan de ti? Saulo de Tarso tenía que luchar muy fuerte para que la gente ya no tuviera ese temor, para que la gente viera que verdaderamente era un hombre transformado. ¿Se acuerdan de la gente que hablaba de Pedro y hablaba de todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Decían esos del vulgo, esos que eran pescadores, esos iletrados, esos hablaban mal de ellos. ¿Por qué? Porque traían una mala fama también. Mas sin embargo después se dieron cuenta que eran unos hombres transformados por el poder del Espíritu Santo a través de Cristo. Es lo mismo contigo, probablemente no te conozcan ahora como cristiano y digan, no, ese no deberías de ver, es así, 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 así. Y de pronto escuches por ahí que digan, no, pero ya no es así, ya es diferente, ya vive diferente, ya habla diferente, ya su familia dice, no, de verdad, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi hermano es cristiano, mi tío es cristiano, que la gente vea la diferencia. ¿Sí te gustaría que hablaran así de ti? Pues es el tiempo, es el día. Hoy Dios quiere hablarte a ti que sigues arrastrando tu mala fama. Dios quiere que hoy haya una transformación verdadera. Yo te pregunto, ¿en verdad ha sido transformada tu mala fama por una fama del verdadero cristiano? Que la gente diga, no, sí, es de verdad diferente. Yo no necesito llegar y decirles, ey, 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 no den groserías, ey, no, no, no tomen, ey, no, no escuchen esa música. Yo no necesito decirle eso a la gente. Yo simplemente llego y con mi comportamiento se dan cuenta que soy diferente. Yo a nadie le estoy gritando, ni dando sombrerazos, ni echándoles agua bendita, ni diciéndoles, arrepiéntete, arrepiéntete. No, mi transformación es lo que habla. Y Pablo era lo que hacía. Su vida transformada estaba dando una fama diferente, un testimonio diferente. Yo no necesito decirles, hey, miren, traigo credencial de cristiano, ¿eh? No, yo vivo como cristiano. Me comporto como cristiano. ¿Qué dijo el hermano Pablo? Sean santos como yo soy santo. Y yo estoy tratando de tomar esa ordenanza de Dios mismo que dijo, necesitan ser santos como yo soy santo. Y luego Pablo les dice, sean santos como yo soy santo. Y yo les digo, hermanos, necesitamos cambiar nuestra fama por una fama de verdaderos cristianos. Dejemos de estar engañando o creyendo que engañamos al mundo con un cristianismo a medias. Y ya casi para terminar, mis hermanos, quiero que vayamos a Efesios 4:20.
De verdad, mis hermanos, es importante que entendamos que nosotros debemos de vivir como lo que decimos que somos. ¿De qué me sirve estar gritándole a la gente, ¡ey, idólatra! ¡Ey, borracho! ¡Ey, drogadicto! ¡Asesino! ¡Tú eres así! Si yo soy peor. Yo tengo que ser diferente a los demás. Tengo que aprender a amar, a perdonar, a recibir el vituperio por causa de Cristo. Que la gente vea mi cambio verdadero. Y dice Efesios 4:20, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Efesios, Pablo está hablando de lo que eran antes los hermanos que llegaron a Éfeso. Dice, ustedes ya no son borrachos, ya no son maldicientes, ustedes ya no han aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad lo han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, yo te pregunto, ¿de verdad has sido enseñado por Jesús? ¿De verdad estás siendo guiada por Jesús? ¿Estás siendo guiado por Cristo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios? ¿O sigues siendo guiado por tu carne? Si sigues siendo guiado por tu carne, vas a seguir teniendo esa mala fama, trayendo esa mala fama, arrastrando esa mala fama. Pero si en verdad lo has oído y si en verdad has sido enseñado por él conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, esa manera pasada de vivir, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros necesitamos despojarnos del viejo hombre para que esa mala fama sea retirada, mis hermanos. ¿Y qué es despojarnos? Es quitarnos, totalmente quitarnos esa apariencia de piedad, quitarnos esa figura de cristianos y no ser verdaderos cristianos. Tenemos que quitarnos esa apariencia y tenemos que vivir conforme a Cristo si en verdad hemos oído la voz de Cristo. Dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No debemos de dejarnos engañar por el enemigo que dice, mira, con que parezcas cristiano es más que suficiente. Con que hables cristianés es más que suficiente. Con que traigas la Biblia bajo el brazo es más que suficiente. Con que te congregues y con que oigas música cristiana ya es más que suficiente. No, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Saulo de Tarso se despojó del viejo hombre. Saulo de Tarso se despojó de su mala fama y ahora traía una fama, un testimonio diferente porque se despojó totalmente del viejo hombre y no se dejó engañar por las falsas artimañas del enemigo. Y dice en el 23, y renuévense en el espíritu de su mente. Necesitamos ser renovados en todo, mis hermanos. No nada más en nuestro vestir, no nada más en nuestro hablar, no nada más en nuestro comportamiento, sino que debemos ser renovados en nuestra mente. Si te acuerdas que al Señor debes de amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, entonces tu mente tiene que ser renovada. Si tu mente no ha sido renovada, tú no vas a poder amar al Señor, tú no vas a poder obedecer al Señor verdaderamente, mis hermanos. Y en el 24 termina diciendo Dios a través de Pablo, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No dice de una verdad, no dice de tus ideas o de tus caminos, sino vestirnos del nuevo hombre. Y cuando dice vestirnos del nuevo hombre, no es que la mujer tiene que usar falda y el hombre tiene que subirse el cuello hasta el botón hasta el cuello, no, mis hermanos.
Vestirse es de la mente, vestirse del nuevo hombre es del corazón, vestirse completamente con la vestidura de santidad interior, interior. Tú debes de ser un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven. Así que mis hermanos, cuando nosotros somos transformados y sentimos ese cambio dentro de nosotros y lo afirmamos y estamos seguros de esa transformación, entonces el testimonio o la mala fama, como en el caso de Saulo de Tarso, va quedando en el olvido. Saulo de Tarso muchas veces tuvo que recordar su pasado a la gente para decirle: yo era ese, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque su testimonio malo o su mala fama empezó a olvidarse. Ya la gente empezó a reconocerlo ¿qué? Como el apóstol Pablo. Y eso es importante, mis hermanos, que tu mala fama vaya quedando en el olvido. Que tu mala fama ya se vaya olvidando de la gente que te conoce. Que ya no digan: es que era gritona y ahora sigue gritona. Es que era maldiciente y ahora sigue maldiciente. Es que era borracho y sigue de borracho, pero ya nada más poquito toma. No, mis hermanos, nuestra mala fama tiene que quedar ¿en dónde? En el olvido. El Señor lo echó al fondo de la mar y nunca más se acuerda de tu mala fama y de tus pecados. Así debe de ser con la gente. Que cuando te vea digan: ah, sí, es el hermano tal. Ah, sí, es la cristiana tal. No, ella, cuidado con ella, porque es diferente. Que vean eso. Dice, pero no es cierto. Qué tristeza de verdad escuchar de mucha gente que dicen que son cristianos, pues quién sabe a quién quién se lo creerá, pero yo los conozco muy bien. Yo he oído tristemente eso, mis hermanos. He oído de gente que dice: pues se dice cristiano, pero en su casa sigue siendo igual. Ups, está fuerte eso, mis hermanos, de verdad. Y da tristeza que tu mala fama siga siendo la que se muestra más que tu cristianismo. Saulo de Tarso no fue así. Su mala fama se fue olvidando porque estaba mostrando un verdadero cristianismo. Ese Saulo de Tarso quedó en el olvido de sus perseguidos y ahora era reconocido por su nueva fama, por su nuevo testimonio, por ser un gran siervo de Dios. Ahora la gente lo reconocía como eso: un defensor de la palabra, un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba corriendo la carrera de la verdad. Gracias a Dios, Él ya está descansando y esperando a que llegues. ¿Llegarás? ¿Estarás con Él? ¿De verdad, mi hermano, mi hermana? ¿Vas a ser esa persona que va a encontrarse con Saulo de Tarso? ¿Que va a encontrarse con Cristo Jesús? Y de pronto le vas a decir: oye, no, tú no eres Saulo, tú eres Pablo. Porque Saulo quedó en el olvido. O vas a llegar y vas a encontrar a Caín, a Nimrod, a Jezabel. Hola, Jezabel, tanto tiempo sin verte. Y al fuego eterno. ¿Cuál es tu fama? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Dónde está tu fama? Esa que dijiste que Dios, que nuestro Señor la echó al fondo de la mar. ¿O sigues aventándote clavados al fondo de la mar y sacando tu mala fama? Es que no puedo. Dice la palabra que sí, con Cristo lo podemos. Mis hermanos, nos queda cada día poco tiempo, menos tiempo. Hay 2 tiempos que se van a cumplir: el que Cristo venga o el que tú te mueras. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fama? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Quién eres? Cuando Cristo venga, ¿te vas a ir con Él? Cuando tú mueras, ¿te vas a ir con Él?
O tu fama y tu testimonio y tu falso cristianismo te va a arrastrar a la condenación. ¿Qué va a pasar contigo? Cada uno somos responsables. ¿Por qué? Porque si tú no eres un verdadero cristiano, hoy Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, entregarle tu vida y ser transformado por medio de Cristo. Y si tú eres un verdadero cristiano, quiere decir que tú vives tranquilo y en paz y dices, Señor, ven a la hora que vengas. Regresa, Señor, no hay problema. Yo sé que estoy en comunión contigo. Yo sé que tú me has transformado, Padre eterno. Ojalá y esa sea ahora tu palabra. Y si no, hoy es el día de tu arrepentimiento. Vamos a orar, mis hermanos.